Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Estamos acompañados de dos figuras. ¿Cómo va quien extrañamos tanto, Paula Ward? Te extrañamos mucho. ¿Cómo estás, Nico? Muy Hola, ¿cómo están? bien, muy bien. ¿Qué Hola, época? Matías. Sin música de fondo y también se suma a la mesa. Vamos a tener todos los lunes conversaciones y por eso mismo estoy muy contento de recibir a Matías Mesa, quien es consultor político y abogado, para poder entender lo que está pasando. Los dos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya vamos con el quinto día de administración. Y parece que han pasado 2 años. No sé si le pasa. Va rápido, sí. Demasiado rápido. Sí, eso yo creo que es una de las cosas que deberíamos conversar, ¿no? La velocidad. Porque yo creo que este es un gobierno que funciona en velocidad redes sociales, ¿no? Y eso es bien destacable porque te lleva a muchas veces dejar de pensar en cosas porque como pasan tantas cosas, te sirve, pues les sirve a ellos porque los análisis del viernes parece que ya fueran así como Viejos. Y la verdad es que no, hay mucha cosa a la que hincarle el diente, pero son rápidos. Yo creo que han tenido una súper buena instalación. Esa es mi valoración. No sé qué Matías, pensáis, Mati. ¿concuerdas? ¿Te parece que ha sido una buena instalación? Ha sido una instalación, como dijo Paula, llena de acontecimientos. Y eso hace que cueste analizar en profundidad. Y es un poco lo que vimos hace un poco más de un año con la instalación de Trump, ¿no? Hay una línea que se viene siguiendo hace un rato que se construye desde el norte en las derechas que están siguiendo estos lineamientos, ¿no? Y se ve acá que, bueno, estamos empezando a probar este sabor nuevo y hay que poner cabeza fría para tratar de entender a dónde nos está llevando. Claro, que además tiene un factor que es que ahora el presidente vive en la moneda, entonces todo el tiempo está presente en la conversación. Yo creo que eso es por lo bajo original. Y Piñera lo tenía, el presidente 24/7, estar siempre presente en el diálogo, pero ahora lo vemos en una forma física, lo cual también llama la atención. Yo creo que ese ha sido como su gran acierto. Pero dentro de todo esto también lo vemos demasiado presente, hasta incluso con su familia sirviendo comida. ¿Eso también le puede afectar para bien o para mal? ¿Cuál es tu lectura, Paula? Yo tenía un amigo que era un señor muy odiado en el gobierno de la presidenta Bachelet, no voy a decir su nombre, que siempre me decía, el problema no es lo que hablen de ti, el problema es que no hablen de ti. Entonces, en esa lógica, este es un gobierno que cubre varios frentes. Y sobre lo que me preguntáis de la primera dama, de Pía, yo me he preguntado mucho el sentido de haber posteado o de haber hecho esa intervención, ¿no? De que ella está en el Casino de la Moneda sirviéndole la comida a las personas que trabajan en la moneda. ¿Quiénes comen en la moneda? En la moneda comen todos los carabineros y las carabineras, todos los funcionarios y funcionarias que quieran ir a comer a la moneda y que están trabajando en el edificio de la moneda. La prensa que cubre Palacio come la moneda. Entonces, cuando tú posteas esa foto, mi pregunta fue, ¿lo va a hacer una vez o lo va a hacer muchas veces? Si lo va a hacer solo una vez, no entiendo el sentido de la foto. Si lo va a hacer todos los días, entiendo el sentido de la foto porque significa que ella todos los días va a estar sirviendo el almuerzo a las personas que trabajan en la moneda. Pero entonces ahí me pregunto, ¿por qué ocupa el tiempo en eso? ¿O por qué ese equipo decide que eso es más importante que, por ejemplo, hacer lo mismo, que es servir, ¿no? Servir el almuerzo, servir el desayuno, pero a personas que realmente lo necesiten, que puede ser su vocación, y a mí me parece legítima que esa sea tu vocación. Pero la pregunta es, ¿sirves a quien no necesita que lo sirvas? ¿O sirves realmente a la parroquia, a la junta de vecinos con adultos mayores que están solos, a niños o a niñas migrantes que están a la vuelta de la esquina de la moneda? Entonces ahí es cuando siento que si uno analiza la cosa performática del gobierno, como esa, por ejemplo,
me quedo coja. Claro. Mira, yo creo que de los últimos años la comunicación se ha vuelto la centralidad en la política y en lo político. Y creo que el sector de la nueva derecha, el Partido Republicano en particular, lo han entendido muy bien, ¿no? Y entenderlo muy bien significa construir infraestructura y capacidades para comunicar, para hacer comunicación política. Y mi impresión es que, por ponerle los términos ciertos aquí, que Nico usa mucho, que es entender la llegada a la moneda como un reality. Yo creo que en ese marco es donde aparece esta performance de la primera dama. Y está por verse, esta pregunta que tú planteas, Paula, ¿es una vez o lo vamos a ver permanentemente, no necesariamente la fotografía sirviendo, sino que nuevas imágenes del reality, ¿no? Y yo creo que la respuesta va a ir siguiendo lo que pase con las encuestas, ¿no? Si empieza a rendir fruto, van a continuar con esto, y si no, van a cambiar el modelo. Déjame solamente decir cómo este era un regalo envenenado. El de la foto de la señora Pía, primera dama, sirviendo comida. En el que cayeron varios y varias. Que es criticar la libertad que pueden tener las mujeres de quedarse en su casa, servir a su familia y estar en la cocina. Entonces, la palabra cocina era el regalo envenenado. Hay un montón de personas que libremente pueden decidir quedarse en su casa y no salir a trabajar y servir a su familia, a sus hijos. Y es legítimo. El regalo envenenado era reírse de eso. Y en eso ellos son súper exitosos. Porque la reacción natural de las personas es enojarse con quien quiere reírse de una persona que decide libremente tener 9 hijos. Es una forma de vida. Ahora, a mí no me gusta. Para muchas mujeres no es un camino. Por supuesto. Pero, ¿por qué te vas a reír? No, Y ese es el regalo envenenado. Y entonces todos cayeron en el regalo envenenado. Por eso hay que estar súper atenta a esas señales, ¿no? Claro, que pueden llegar a ser trampa. En ese camino también hay una reinstalación oficial de la figura de la primera dama. Completamente. Y eso es una táctica también. O sea, no solo es una táctica, yo diría que es una tradición. Mira, ayer me fui fuera de Santiago y pasé, esto va a traer mucha polémica, pero me parece importante decirlo. Pasé por fuera de un lugar donde se celebraban las preliminares del rodeo. Ya. Mi hija, si escucha este programa, me va a retar, porque por supuesto que el rodeo es lo peor que puede existir en el planeta. Pero el lugar donde yo estaba, que está cerca de Melipilla, hay una tradición en la que estaban, no sé, 20.000, 30.000 familias en distintos roles. El que vende las cosas de guaso, el que las chupallas, las mantas, las espuelas, los caballos, los que venden alrededor. Entonces, claro, esa es una tradición. Y cuando tú llegas y decides que hay tradiciones sobre las cuales, sin mediar ninguna cosa, tú decides que ya no más, por alguna razón que tampoco explica, entonces la vuelta es muy dura. La tradición de la primera dama es una tradición en este país. A uno le puede gustar más, menos o más o menos. Claro. Pero eso sí que no me parece performático. Me parece que es la reinstalación de una figura que tuvo en la historia de este país personas muy importantes. La figura de la señora Leonor, que era la señora esposa del primer presidente del retorno a la democracia, fue súper relevante. Ahora, es también el retorno a una forma de ver el Estado como un Estado Disney, ¿no? Incluso esta escena que hay antes de poder instalarse, la cual va Cecilia Boloco, tiene algo ahí como de revivir una vieja forma y también un consumo muy Disney. Son ellos dos. Es más, a mí lo que me gusta de Pía Adriasola es que ella se ve más despierta que él. Mucho más. Le dice como, lee bien. Le saca las pelusas, no, lo acarrea. Lo acarrea. A mí me parece que él es un poco... A mí ella me parece divertida. Anodino. Sí. Hay un tema ahí, yo creo, con la primera dama, que hay poco riesgo, ¿no? Reinstalar la figura de la primera dama en un país que sabemos por los estudios de opinión pública que siempre ha valorado esa figura, es como sandía calada. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estas cosas? Que en el fondo es la pregunta por ¿a qué vino este gobierno? ¿No? No vino simplemente a reinstalar una tradición querida por los chilenos, sino que vino a hacer cosas. Y bueno, nos tienen saturados con todo este tema de la migración, con el tema de la seguridad, ¿cierto? Que son cuestiones relevantes para la población.
Pero está también todo este tema presupuestario, de recortes presupuestarios radicales, que son muy fuertes, que puede parecer muy abstracto, pero eso termina impactando en la cantidad de circulante que hay en la economía y eso termina impactando en la vida diaria de las personas. Eh, y ahí es donde yo me pregunto, ¿cuál va a ser el relato? ¿No? Porque es re fácil hablar, poner un posteo bonito de la primera dama, pero después cuando le dice a la gente que no va a haber gratuidad, que se va a restringir el CAE, que vamos a retroceder en 40 horas, ahí es donde vemos a qué vinieron y cómo lo van a hacer y cómo lo van a contar, ¿no? Yo creo que ahí está la cuestión más compleja para este gobierno, porque lo comunicacional lo maneja muy bien, pero a pesar de que parezca así, la política sigue siendo política, ¿no? Claro, Y es la como lo gente de los sigue teniendo opinión. es como los comisionados. Yo voy a ser ¿Quién me la decimos? No, por favor. abogada del diablo. De la diabla. Yo creo que a la gente le enfurece que las y los estudiantes no paguen el CAE. Tengo certeza de eso. Porque tienes dos grupos de estudiantes. Todos estudiamos con alguna ayuda económica de alguien, del Estado, del papá, de la mamá. Ya, entonces tú pagas esas ayudas siempre. Y se instaló, cuando llegó el presidente Boric, se instaló la idea de que iban a cambiar el CAE. El CAE es totalmente abusivo, yo de eso no tengo ni una duda. Y se han hecho, y mira qué loco, una de las primeras reformas que hizo que el CAE fuera menos abusivo fue el presidente Piñera. Ojo con eso, porque también esas cosas en la visión larga a uno se le olvida, pero a la gente no se le olvida. Porque antes de Piñera, tú podías pagar 2 o 3 veces tu carrera. Yo tengo una gran amiga que para pagar el CAE, además de ejercer su profesión, trabajaba horas extra, porque en su familia el valor de pagar lo que debes era muy importante. Claro. Y ella terminó de pagar el CAE, por supuesto que furiosa, pero lo terminó porque tenía un compromiso. El chileno es buen pagador. Las mujeres chilenas son mejor pagadores que los hombres chilenos. Yo creo que la pregunta, Paula, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, creo que hay evidencia de que eso es así, ¿no? Ujú. La pregunta es si es que se van a quedar simplemente en hacer que la gente pague el CAE o van a seguir avanzando No van a en otras avanzar. cosas. No van a avanzar. No van a avanzar porque no hay plata y eso es lo que te están diciendo. No, por eso te quiero decir si van a avanzar en los recortes respecto de políticas sociales. Esa perfecto. es mi pregunta, ¿no? Y ahí es bueno, cuando hay yo que me ver, pregunto, sí, claro. porque lo que yo estoy viendo, con lo que he escuchado estos primeros días, es que van por el impuesto a la herencia de las Sí, donaciones, van a recortar. van por las contribuciones, van, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Y por eso empiezan a instalar esta idea ahora de que no hay plata, de que las cifras no coinciden, etcétera, etcétera, porque van a por tus beneficios sociales. Eso es lo que Pero viene. eso mientras, por ejemplo, aparece hoy día de que Kast ya está en Arica instalándose para el tema del plan escudo fronterizo en Chacayuta. O sea, hay por un lado performance y por otro lado política. Lo que yo creo que es la política de Steve Bannon, que es inundar el Sí, pozo. O completamente. sea, vamos a ver demasiada información sin poder procesarla con una izquierda que está muy emotiva en todos los aspectos. Creo que ahí se están equivocando notoriamente. Sí, son súper porque erráticos. están súper quejosos. Entonces también la gente la queja la interpreta como una sensación fácil. Bueno, solo quiero terminar lo del CAE que decía recién, y es que no es verdad que la gente va a salir a defender que estudiantes tengan que pagar el CAE y que vamos a tener hordas de personas No, diciendo, no, eso no es así. Entonces, eso por un lado. Y luego, ¿cuándo eliges las batallas que das? ¿No es cierto? Entonces, el recorte presupuestario, cuando sea puesto como grasa del Estado, burocracia, operadores políticos, programas que no funcionan, cuando te digan todas esas cosas, la gente va a seguir gritando como gritaba cuando partió el presidente en la Plaza de la Constitución, que las personas que estaban ahí gritaban auditoría, auditoría. Era increíble. Boric preso. Boric preso, auditoría. Pero o eran todos acarreados por buses, cosa que por supuesto no es así, pero la gente tiene en la cabeza la idea del despilfarro del Estado. Claro. Entonces, mientras eso Es dure, que hay muchos productos que incentivan esa cultura de la Por confianza. mientras eso perdure, vas a tener la legitimidad de las personas, que según la última encuesta, a menos de una semana instalado el presidente, ¿cuánto tiene de aprobación?
47%. Claro. No es el 58% con el que ganó. Ojo con eso, que es interesante también. Entonces, este va a ser un gobierno. Bueno, porque partió gobernando hace un mes. Claro, bueno, y exactamente. Ese Y es el tiene un efecto montón de de giras, gobernar hace un mes. claro, tiene un montón de giras. Entonces, ojo O sea, con se que juntó con Donald Trump y Sí. lo mandaron a la esquina. si tocan beneficios sociales y las personas lo llegan a percibir en sus bolsillos y en su conversación diaria, esto se va a poner fregado. Si no es así, si recortan el presupuesto para la embajada de no sé dónde, si recortan las cosas laterales, no te vas a enterar siquiera. El tema es si llegan a tocar tus beneficios. Y hasta ahora eso no lo hemos visto ya 4 días. Sí, interesante. Me acordaste de Evelyn Matei, que hablaba de podar. Como que van en ese espíritu. No es la motosierra, es la podadora. Claro, Pero la promesa son ¿cuántos? $6.000 millones de dólares. 6.000. Es más que una poda. ¿Qué es 6.000 millones de dólares? Es una cantidad de plata bien significativa. Es bien significativo. No es recortar simplemente misiones diplomáticas, cerrar consulados, no te da con eso. Entonces, ahí vamos a ver, y más o menos están diciendo para dónde van, ¿no? Y además están agudizando el déficit estructural que tenemos, que se viene arrastrando, que el gobierno anterior lo redujo, la velocidad en que crecía la deuda, etcétera, pero lo están agudizando con estos compromisos o anuncios de recortes de impuestos, que además son los impuestos que pagan los ricos, porque el impuesto que pagamos todos y que pagan principalmente los pobres es el IVA, y ese no se Sí, toca. y ese no se impuesto, toca. el impuesto a la herencia es una excepcionalidad. O sea, imagínate, ¿quién tiene herencia en Chile? Por favor, qué bueno hubiera sido. Claro. Mi papá siempre decía, algún día va a llegar un tío rico que nos heredará mucho dinero, cosa que nunca O sea, pasó. es que es el punto. Te dicen, no, es que vamos a reducir el impuesto a la herencia. Y decía, veía ayer a Quiroga y decía, pero si en este país un grupo muy pequeño tiene Es herencia. más o menos el mismo grupo que paga contribuciones, que es otro de los Y ojo, beneficiarios. ellos en general hablan de grupos pequeños y los amplifican. Un tema, el grupo pequeño que recibe herencia. Otro grupo pequeño es el grupo pequeño que tiene más de 30 años y recibe la PGU. O sea, perdón, No, gratuidad. la gratuidad. gratuidad. Perdón, disculpa. Tienes toda la razón. La gratuidad. Son grupos pequeños, pero lo iluminan y lo amplifican. Es como lo que puedo controlar, lo puedo volver espectacular. Es que aprietan teclas. Si ese es el tema. El tema es que tú aprietas un botón, la gente salta y te dice, bueno, obvio que los estudiantes tienen que pagar el crédito. Listo, saca la... Y no son azarosos. Eso es No, lo que me está refería súper con pensado. súper estudiado. Sí. Súper estudiado. Entonces, por eso a eso me refería con crear las capacidades para abordar la política desde la comunicación, ¿no? Y ellos las tienen. Ahora, Lo tienen bien estudiado. Él no es muy Lo buen que- comunicador. Lo que vamos a ver es que, pero el problema no es si el cast es buen comunicador. El problema es si hay un buen diseño y una buena capacidad de ejecutar. Claro. Y esa ejecución tiene que contemplar las debilidades y fortalezas de cada uno de los actores, incluyendo la del presidente de la República. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la capacidad dinámica de esa estrategia comunicacional? Porque van cambiando las prioridades de la ciudadanía. Lo vio el presidente Boric, que en abril ya las prioridades eran completamente distintas a las que tenía durante la campaña presidencial. Ahora, si tú te fijas en las encuestas de esta semana, la migración ya está en tercer, cuarto lugar. Y están todos los focos con migración. Entonces, hay que tener una capacidad de movilizar y adaptar y modificar tu discurso y el despliegue de tu discurso, que es bien importante, sobre todo cuando pones todos los huevos prácticamente en tu capacidad de comunicar, que es lo que yo estoy viendo ahora, Sí. ¿no? Por eso el diseño pasa a ser fundamental. Y lo que uno siempre echó de menos en el gobierno del presidente Boric fue la ausencia de diseño. Y por ejemplo, imagínate esto. Estamos rebajando impuestos. Estamos recortando presupuestos. ¿No es cierto? Y además tienes unas demandas sociales que, como siempre, son infinitas. Las personas siempre queremos más. Y ellos te dicen que la ecuación, lo que plantea Quirós es: voy a bajar impuestos, voy a atraer inversión, voy a levantar permisos y voy a destrabar de permisos ambientales un pozo de plata gigante, porque no voy a proteger los arbolitos, voy a dar empleo. Ese es el mapa. Sí, eso es lo que dicen. O sea, no hay mucho más misterio que eso. Y hay que ver si eso, como dice Matías, les alcanza. Porque cuando empiezas a recortar, piensen en dos cosas bien centrales: salud y educación. Y tienes a la ministra de Salud diciendo,
yo creo que voy a tener que pedir más plata. Y tienes a educación diciendo, voy a necesitar más plata. 2 pilares fundamentales de la vida de todos nosotros todos los días. Son los ministerios más grandes, además. Son los ministerios más grandes y además es el gasto social que uno conoce en el día a día. El consultorio, el colegio, el jardín. ¿Quiénes llegan al jardín? Acuérdense que el presidente dijo los derechos, primero, de educación para los niños chilenos. Claro. Imagínense cuando empecemos a ver, y ahí el rol de los parlamentarios, de la oposición y de la prensa. Vamos a mostrar casos, por ejemplo, de niños y niñas que no son chilenos y que los dejan afuera de los jardines infantiles públicos por instrucción del gobierno. Eso fue parte de las conversaciones que tuvimos en algún minuto. Si eso sucede, ¿lo vamos a saber o no lo vamos a saber nunca? Paula, ¿se reordenó el mapa mediático a propósito de la erupción de José Antonio Kast y el final de la administración Boric? Pucha, esa es una pregunta de oro. A ver, yo creo que hay medios que van a estar fascinados con la llegada del presidente Boric. Y basta ver... Del presidente Kast. Perdón, del presidente Kast. Vamos a uno. Del presidente Kast. Sí, el Mercurio, por ejemplo. El Mercurio está completamente explícito en su atención y en su buena vibra con el gobierno del presidente Kast. Lo dicen sus editoriales, lo dicen sus notas. Ayer salía una nota que era increíble. Estaba llena de adjetivos la nota, pero llena de adjetivos. Este organismo que es tan relevante para la custodia debería... No, pero todo eso no estaba dicho por ninguna fuente que no fuera el periodista del diario El Mercurio, editado por alguien, obviamente. Entonces, yo creo que hay medios que están muy, 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 muy contentos y van a adherir explícitamente y van a bajar probablemente la vara del rol, ¿no? Del rol de la prensa. O lo que puede pasar es que algunos que eran adictos al tema policial y a las consecuencias empiezan a cubrir lo que hace la policía. Como una especie de efecto reality de la policía deteniendo, que es contrario a los delincuentes ejerciendo. Pero venía hace un rato eso, ¿eh? Ojo que venía ahí 2 o 3 programas de canales grandes, por ejemplo, con el tema de las policías, aduana, el puerto, que llevan 1 año y medio en pantalla. Y vamos viendo cómo encontramos contrabando, detenemos a la gente que trae ovoide y todas esas cosas. Eso venía. Pero yo creo que hay una cosa más explícita, sobre todo en la línea editorial. Y hay otros medios que, bueno, vamos a ver si es cierto que son objetivos o si son capaces de que mande solo la noticia. Yo creo que está por verse, pero sí veo inmediatamente medios contentos. Ya están alineados. Matías, y eso en general, ¿por qué falló la administración Boric? En general, yo concuerdo con Paula. Hubo un problema de diseño. Fue un gobierno fundamentalmente de emergencia, ¿no? ¿El del presidente Boric? El del presidente Boric. Mira. Fue Está un gobierno... fuerte esto. O sea, esto es una declaración que hay que ahondar. Sí, porque a veces cuesta un poco recordar cómo estaba el país en ese momento, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos que creo que son gráficos. Vivían más de 2.000 personas en el bandejón central de la Alameda. Nosotros recibimos el gobierno. Habían todos los viernes manifestaciones en las principales plazas de la ciudad. Habían entre 20 y 30 episodios de violencia rural en el sur de Chile. La frontera estaba completamente desbordada en el norte. Las encerronas eran en las autopistas en Santiago, eran pan de cada día. La inflación llegó al 14%. Esto solo por mencionar algunas de las cuestiones que se enfrentaron, ¿no? Entonces, si bien estaba todo el tema de la constituyente y todo, pero eso pertenecía ya a un ciclo anterior, ¿no? Por mucho que estuviese sucediendo en ese momento, pero ya pertenecía a otras coordenadas, a otro ambiente, a otra lógica. A lo que se tuvo que abocar el gobierno fue fundamentalmente a normalizar el país, ¿no? Y para eso no había un diseño comunicacional. Y por eso hoy día está este relato permanente de impugnación hacia el gobierno anterior, que en el fondo golpea simplemente a figuras. Y que no tiene salida de respuesta. Porque digamos que, por ejemplo, lo que pasa con Grau, ahora Grau versus Quirós. Grau postea, deja el dato y dice, mira, yo puse esta cantidad de plata, que sea público.
pero Grau no sale a responder. ¿Está bien que no salga a responder? No, por supuesto. Voy a contestar al tiro eso, pero solo quiero quedarme un ratito con... Matías, ¿alguna vez fue explícita la idea del gobierno de emergencia del presidente Boric? No como gobierno de emergencia, pero sí normalización. Sí. Yo Porque, me acuerdo de eso. sí, pero normalización fue como el último año y medio. Sí, no, pero al principio. ¿No? Ah, al principio, también. Sí, Porque en la conversación interna era. todo lo que dice Matías es súper... Primero son datos, y es muy interesante, porque imagínate el otro lado de la moneda. Imagínate hubiera sido ese el gobierno que acuña la idea de... Y ahí tú notas la diferencia entre izquierdas y derechas. ¿Qué hace la izquierda? No usa emergencia. No. Porque usar emergencia tensiona a la sociedad, ¿no? Claro. ¿Y qué usa? Normalización. Imagínate si hubieran usado emergencia. Le roban el concepto al gobierno que viene y se habría quedado el gobierno sin el concepto de emergencia. Súper interesante Y eso. normalización, y ojo que normalización se usó en la conversación, pero no se intentó Claro. instalar como un relato. Y no tuvo diseño. Y sobre lo que pregunta Nicolás, yo creo que es un error garrafal lo que está haciendo los y las ex ministros del gobierno del presidente Boric. Tú tienes que defender tu obra. Entonces, que el ministro Grau mande un Excel, una foto del Excel y diga, no, en realidad no habían 40 millones, habían 1.250, acto seguido salga la directora de presupuesto diciendo, eso es más o menos lo que había, según mis cálculos. La verdad es que es inexplicable. Lo que deberían hacer el equipo económico es estar dando entrevistas a todos los medios y defendiendo una cuestión que es súper relevante. Es decir, perdone, ¿sabe qué? No dejé de financiar el Estado. Primero, aumentamos PGU. Hubo reforma previsional. Las personas están recibiendo mucha más plata, las personas que están jubiladas. Hay copago cero. O sea, no seré yo la que voy a defender la administración económica del gobierno. Lo que quiero decir es que no puedes quedarte callado. Porque si el gobierno se queda callado, lo que va a pasar es que el gobierno de Kast va a instalar verdades del porte de una catedral y luego va a ser muy difícil desmontar esas verdades. Yo encuentro inexplicable que el gobierno no defienda la obra del presidente Boric. Tienen que entender de que están en un reality show y también son empujados a eso. O sea, no pueden transformarse en personas que nunca más dieron la cara. Tienen que dar la cara por todo aquello que hicieron. Por todo. Desacuerdo, acuerdo. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Ah, adelanto. Atención ex ante. Buena. Tú que eres un habitual de ex ante. Atención ex ante. Pero vamos a estar mirando eso. Son las 9:56. ¿Alguna otra cosa que haya que tener en cuenta para la semana que viene? Algo que digan, atención con esto, ojo con... El fenómeno de que Cadem va a salir 2 veces por semana también es llamativo, cambiaron el sistema de medición. Es que se transformó en un reality. Donde 2 veces por semana, eso no lo sabía. 2 veces por semana. Pues una ayuda. ¿Es una ayuda? Porque antes era una vez por semana. En los domingos. Obvio que es una ayuda. Ahora va a salir los jueves. Imagínate que el presidente Kast empieza a bajar en aprobación. En vez de tener que referirte e informar todos los domingos que bajó 1 punto, medio punto, 3 puntos, que subió, que bajó, todo ese juego de las encuestas, en vez de ser 4 veces al mes, va a ser 2 veces al mes. Y eso te ayuda, obviamente que te ayuda. Gobernar es perder. Tú entras al gobierno y pierdes de inmediato una base de apoyo y vamos a tener que ver cuánto dura la luna de miel del gobierno, pero si Cadem te regala que la frecuencia de la evaluación pública, en vez de ser 4 veces al mes, son 2 veces al mes. Va a ser quincenal. Claro. No, va a ser 2 veces cada semana. Eso se duplica, Paula. Fue jueves. Es una locura. Es al revés. Claro. Es una locura. O sea, en vez de ser 4, va a ser 8 veces al mes. Claro. Ah, mira qué interesante. Ahora también me puede ser deshago que de todo lo locura, anterior. pero puede ser que las preguntas también sean repartidas. Eso, o sea, puede ser que se liberan preguntas de un tipo el domingo. Claro, el traqueo va a ser semanal igual. Sí. No, va a estar interesante. Ah, bueno, yo pensé que era al revés. No. Si son 8 veces, es súper interesante. Vamos a ver ahí como los esfuerzos del segundo piso. Pero es como de verdad casa estudio. O sea, como se anuncian los nominados a placa el domingo. Ahora, es una locura. Déjenme contarles una cosa que me soplaron, que me pareció súper interesante. Ya.
Resulta que el día del cóctel en La Moneda hubo gente que llegó a ver al presidente, pero que no estuvo en otros espacios, en los espacios previos, tal vez porque el vuelo no llegó a tiempo, no sabemos. Por ejemplo, Mariano Rajoy. Del PP. Mariano Rajoy, expresidente del Partido Popular de España, que es el partido que está más a la izquierda del partido más a la derecha, que es Vox, estuvo en Chile, estuvo en La Moneda. Estuvo esperando 2 horas que el presidente pudiera recibir a un grupo de expresidentes, Duque, Rajoy, hubo gente de Ecuador, de Bolivia, estuvo Guaidó, todos en una salita esperando ser recibidos por el presidente, exultantes, me comentan, en estado de felicidad máxima, porque en este pedacito del mundo va a haber un gobierno de derecha, apoyado por la extrema derecha, un gobierno de extrema derecha, haciendo cosas y tal vez siendo un pequeño laboratorio para saber cómo se gobierna para que la gente te apoye. Claro. ¿Cómo quitas beneficios sin que se den cuenta? ¿Cómo haces que no quitas beneficios, pero después, al final, tal vez te quitaron beneficios y no te enteraste? Y esto de CADEM puede estar en línea también de ir poniéndole un ritmo a la opinión pública, que tú llegas a un minuto que dices, bien, enough, estoy saturada, ya no sé qué es primero, qué es segundo y por dónde empezamos a analizar, porque todos los días me estás teniendo una agenda que no me permite ver las cosas en detalle. Pero me pareció interesante esta junta de la derecha internacional, que tampoco fue muy público, ¿no? Lo de Rajoy, yo no sé si lo sabían. No fue muy relevado. No. Paula, muchas gracias por venir. Siempre es un honor tenerte. No, Nos muchas hace muy gracias. feliz. Te echábamos mucho de menos. Muchas gracias. Matías, un placer, por favor, que estés acá. No, muchas gracias. Qué bueno verte aquí. Y se echa de compartir. menos el turno político, voy a ver si vuelve. Oye, aquí hay una frase de Longueira para ir cerrando. A ver. ¿Los yogures? En 3 años más voy a ir como alcalde por Conchalí. Longueira señaló que buscaba contribuir con que la derecha tenga 2 o 3 periodos presidenciales. Esa fue una declaración esta mañana de uno de los protagonistas de la política local. Lo dijo en Radio Pauta. Así que nada, lo vamos a estar monitoreando. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. A ustedes.